si vienen algunas personas más. De todas formas, lo que vamos a hacer es dar una información que ya me comunicaron desde la coordinación. Así que el día del examen, ustedes o la gran mayoría van a realizar campo práctico de Enfermería Médica 1 el día 11, es decir, faltan 2 semanas para nuestro parcial. Y también se mezcla o se junta con Enfermería Médica 1 que después pasa a tener varios días más por el hecho de tener el campo práctico. Así que lo que vamos a hacer, y ya me lo informaron, es que el examen va a ser a las 3:30 de la tarde. Es decir, ustedes en teoría salen a las 3 de la tarde del campo práctico y cuando salen de ahí vamos a tener el examen parcial. ¿Por qué se da así primero el campo práctico? Más que nada por tipo de actividad que se suele realizar al inicio de las jornadas, es decir, el hospital de clínica, si es que van allí, comienza su jornada laboral del turno tarde a la 1 de la tarde, por eso el control de signos vitales, la valoración y demás actividades van a realizarlo en ese periodo. Si llegan a hacer primero el examen y después ir al campo práctico, por ahí se pierdan ciertas actividades. Por eso se congenió con la coordinación y vamos a tener el examen a las 3:30. De todas formas, esto se va a publicar en el Classroom nuestro y todas las personas que no están al tanto de estos se podrán informar. Como las clases anteriores, también lo que vamos a hacer es grabarlas y dejarles el material también del PowerPoint que se va a utilizar. Y bueno, pueden consultar allí mismo lo que vimos y escucharlo nuevamente si es que lo desean. ¿Alguien tiene alguna consulta o algo? Hola, profesor. ¿Le puedo hacer una consulta con respecto a la clase del día 13 del 10? ¿Hay PDF de esa clase o no? No recuerdo, ahí después me fijo el cronograma, pero de haberlo lo subimos, lo resubimos de nuevo, si no. No, Sí, no se porque es preocupe. de enfermedades y ese no lo encuentro, o capaz que yo no lo encuentro al PDF, pero bajé el de lavado de mano y el otro, el último que Bueno, subió. le informo a los chicos que se encargan más de subir estas cosas, los ayudantes, y los digo, el 13. Dale. Bueno, muchas gracias. Bien, entonces vamos a iniciar con la clase de hoy, que la clase de hoy son varios temas en sí, y, y no perdamos más tiempo con este. A ver, ¿se ve? Sí, Sí, profe. sí. Bien. Voy a aislarme un poquito, voy a poner unos auriculares, ahora les pregunto. ¿Me pueden escuchar bien? Sí, se Sí. puede. ¿Me escuchan? Sí, profe. Sí, Ah, perfecto. Bueno, vamos a dar inicio entonces a la clase, empiezo a grabar. Una persona nueva. Bien, la clase de hoy va a ser infecciones gastrointestinales, van a ser infecciones eh, urinarias y enfermedades de transmisión sexual. La clase de hoy también lo que vamos a ver sobre todo son distintos tipos de prevenciones que tenemos que ver y bueno, también ciertos pantallazos que posiblemente hayan visto no solamente en microbiología o en anatomía o en Médica 1, que también todas las materias se correlacionan. Y vamos a ver en base a estos temas que ya se vieron, cómo afectan los distintos microorganismos en generar infecciones, en generar
enfermedades infecciosas. Básicamente el sistema digestivo, lo que podemos analizar, ver, que ya posiblemente ya saben, cómo están compuestos los órganos del sistema digestivo, y la función es poder adquirir los nutrientes para la absorción y después poder utilizarlo para el metabolismo celular. Entonces, no solamente va a ingresar alimentos, sino también van a ingresar líquidos, ¿sí? Como el agua que se ingiere, que es aproximadamente 2 litros de agua, y todas las salivas o las secreciones gástricas que también se producen en el organismo, eso también va a participar en el proceso del sistema digestivo. ¿Qué sucede? ¿Cuál es el fin del sistema digestivo? Es la eliminación de las heces, que se excreta aproximadamente 200 mililitros aproximadamente. Entonces, fíjense cómo durante todo el día la persona puede estar ingiriendo líquidos y también se van absorbiendo y van secretándose, y solamente puede eliminarse por las heces aproximadamente 200 mililitros. Todo se absorbe, o la gran mayoría se absorbe en el intestino delgado, y cualquier tipo de alteración en el intestino delgado lo que va a producir es un desequilibrio para producir heces de una consistencia más líquida. Entonces, cualquier alteración, ya sea por cuestiones de diferencias de sodio, de potasio, o por una alteración de microorganismos, esto nos va a generar una eliminación, ya sea muy poco, pero nos va a generar un desbalance y va a producir algo denominado diarrea. Y la gran mayoría de las infecciones gastrointestinales producen diarrea. Por eso nosotros lo que más vamos a ver de las infecciones del sistema digestivo son que producen diarrea, ¿sí? Entonces es fundamental saber y analizar qué es la diarrea. ¿Saben qué es la diarrea? ¿Alguno o alguien? ¿Me escuchan? La excreción muy líquida. Bien, tenemos eliminación de materia fecal líquida, y también le sumamos un plus que es la frecuencia, ¿sí? Entonces vamos a tener frecuencias más seguidas y la consistencia, que es líquida. No solamente se va a producir este desbalance por los microorganismos, sino también que puede llegar a haber ciertas situaciones, que vamos a verlo igual más adelante, pero por la ingesta de posiblemente antibióticos que alteren la microbiota normal, también nos va a generar este tipo de trastornos, ¿sí? Entonces, las alteraciones del intestino delgado nos va a producir diarrea. ¿Hay alteraciones del intestino grueso también? Sí, son más evidentes en el sentido de que va a sufrir una inflamación ese tejido y va a tener dolor, por ejemplo, la persona, tipo cólicos o los espasmos, ¿sí? Va a suceder si hay algún tipo de infección o algún tipo de trastorno en el intestino grueso. Entonces, este tipo de dolor o de molestia intestinal suele suceder en el intestino grueso. Ahora, si son heces líquidas, va a ocurrir en el intestino delgado. ¿Cómo podemos llegar a diferenciarlos a los microorganismos que nos va a generar distintos tipos de trastornos? Bueno, puede haber dos cosas. Una, que el microorganismo en sí nos produce la infección, o, como habíamos, o si no saben, la toxina que produce el microorganismo nos genera una infección. Entonces, tenemos agentes enteropatógenos y agentes enterotoxigénicos, ¿sí? ¿De qué va a depender si es el microorganismo que nos genera la infección o si es la toxina producida por el microorganismo que nos genera la infección? En las toxinas, por ejemplo, los microorganismos que más vamos a ver, o al menos en esta clase lo que vamos a ver, las toxinas del cólera,
y la diarrea del viajero son patologías que lo produce el microorganismo, ¿sí? Ahora, si hay una toxina, perdón, la toxina del cólera y la del diarrea del viajero, que es la de la E. coli, es una toxina, ¿sí? El patógeno lo produce la salmonela, por ejemplo, ¿sí? La fiebre tifoidea o gastroenteritis infantiles, lo produce un microorganismo que es por el simple hecho de estar allí. ¿Está bien? Vamos a iniciar con la fiebre tifoidea, ¿sí? La produce la salmonela. Es, como pueden ver también la figura, es un bacilo que tiene cápsula. Es una enfermedad aguda, ¿sí? Y es bastante grave por el hecho de que producen muchas deposiciones que genera que la persona se deshidrate, que se eliminen electrolitos y debería ser tratada lo más rápido posible. Fíjense, produce fiebre, dolores de cabeza, bueno, la diarrea propiamente dicha, dolores abdominales, incuba en 14 días. ¿Cómo es la forma de ingresar a la persona? Bueno, ingiriendo alimentos o agua que está contaminada. Entonces, el reservorio es la persona, es una persona que se encuentra infectada, y en la materia fecal que se elimina por esta persona, si no hay una higiene correcta, ya sea de los alimentos o del ambiente, una persona que está contagiada puede enfermar a otros. Entonces, el microorganismo ingresa a la otra persona por la ingestión, ¿sí? ¿Qué sucede con este microorganismo? Bueno, cuando está en el tejido intestinal, pasa a los ganglios linfáticos y se disemina por la sangre. ¿Se acuerdan cómo se llama cuando un microorganismo ingresa a la sangre y se disemina para otros lugares? ¿Recuerdan? La verdad que no. Bueno, produce una sepsis, una bacteriemia, ¿sí? Son términos que vamos a ir viendo, utilizando, y a la vez que vayan pasando las materias se van a ir dando cuenta que son palabras que se repiten mucho. Entonces, el microorganismo, ¿sí? Cuando se desarrolla y puede producir bacteriemia, puede ir al hígado, a la médula, ¿sí? Y allí también producir lesiones. En el intestino puede llegar a producir perforación, ¿sí? Entonces, es una enfermedad bastante grave que produce muchos trastornos y está básicamente ligado a la falta de higiene o a la falta de agua potable o para poder limpiar, desinfectar las distintas superficies, y puede llegar a enfermar a otras personas, ¿sí? La incubación es de 14 días y está muy arraigada a lugares donde hay falta de higiene, ¿sí? Bueno, comienza de una forma también que tiene la fiebre tifoidea o el tifus, que ingresa al microorganismo y también se puede llegar a complicar el hecho del diagnóstico, porque puede parecer que es como si fuese una gripe, ¿sí? Entonces, esta persona va a padecer como tiene signos y síntomas de una gripe, pero está teniendo una patología bastante grave de un trastorno gastrointestinal. Y hacemos un paréntesis también para recordar que las personas que pueden contagiar a otros por el hecho de estar en contacto con sus secreciones, con el material, es una persona que tiene que estar aislado. En este caso, supónganse, si hay una persona que está internada en un hospital y padece aislamiento de contacto, ¿cuáles son los materiales que deberíamos usar para atender a esta persona? ¿Recuerdan? ¿O saben? Guantes, mascarilla. eh, no me acuerdo el nombre del traje. Estaba- Bien, fíjense, dicen mascarilla. La mascarilla es
para algo respiratorio, ¿sí? Esto es de contacto. Entonces, fundamental lo que tenemos que tener es el contacto con la persona, todo lo que nos puede llegar a tocar, esta podría llegar a generarnos una infección a nosotros y diseminarlo, ¿sí? Entonces, guantes, fundamental, y ¿se acuerdan cómo se llaman? Camisolín. Sí, perfecto, lo escuché bajito, pero fantástico, ¿sí? Y botas, pero lo que es respiratorio con lo respiratorio. El barbijo no, en este caso no es necesario. ¿Está bien? Y la forma que nosotros vamos a tratar a las personas con fiebre tifoidea es con antibióticos. ¿Está bien? Como es una bacteria, lo que más se suele dar es ciprofloxacina o amoxicilina ácido clavulánico. Y con eso, la persona con el pasar de los días recupera y sobre todo también la rehidratación. ¿Sí? Por ahora son nombres que por ahí les suena raros o no, porque a veces también se suele dar de forma clínica o que van a su casa por alguna patología en particular, algunos medicamentos que por ahí se llegan a nombrar acá, pero por ahora los tenemos como los nombres, ¿sí? Bien, ¿qué otra enfermedad que también se puede transmitir por vía fecal oral es el cólera, ¿sí? Esta también es una enterotoxina, es un microorganismo que genera la toxina y esto nos genera la enfermedad, ¿sí? ¿Qué hace esta toxina? Lo que hace con el tejido es que no permite, la toxina no permite que haya una absorción, ¿sí? Por lo tanto, bloquea la absorción y entonces lo que hace es una actividad, una hiperactividad de las células del intestino que secretan, ¿sí? Líquido. Entonces lo que hace es eliminar, es aumentar este como peritaltismo, este hecho de la eliminación y produce eliminación, es decir, diarrea bastante abundante, ¿sí? El periodo es bastante corto, es decir, de unas pocas horas a unos 5 días, y esto no refiere ni dolor ni fiebre, y tiene característico un tipo de materia fecal como si fuese agua de arroz, ¿sí? Es como si fuese agua con unas sustancias, como si fuese arroz y agua, ¿sí? Y esto es bastante abundante. El cólera también está muy íntimamente relacionado a todos los trastornos que puede ocurrir por la falta de higiene, por no tener agua potable o por no hervirla lo suficiente si no es que tenemos las condiciones para poder ingerir esa agua. Entonces, esto también produce trastornos gastrointestinales a personas que no tienen las condiciones para poder mantener una higiene o el agua potable para poder ingerirlo, ¿sí? El tratamiento fundamental es la reposición de agua y de electrolitos, que puede llegar a ser vía oral, ¿sí? Con sales de rehidratación, o endovenoso, es decir, necesita estar internado y estar reemplazando todo el líquido que va perdiendo a través de líquidos parenterales, ¿sí? Algunas soluciones parenterales que pueden llegar a estar cargadas o no de electrolitos, de sodio, de potasio, de cloro, de magnesio, ¿sí? Y hay otro tipo de síndromes, ¿sí? ¿Saben lo que es un síndrome? ¿Lo escucharon alguna vez? No. El síndrome es un conjunto de signos y síntomas, es decir, a veces se puede llegar a tratar de una patología en sí o un conjunto de patologías que pueden llegar a estar íntimamente muy relacionadas unas con otras porque tienen prácticamente la misma sintomatología e inclusive a veces los tratamientos son muy parecidos. Entonces, no se llega
a tratar a la patología en sí por ese microorganismo, sino por un conjunto de microorganismos que nos puede llegar a producir una cantidad de signos y síntomas, ¿sí? Un síndrome no es una enfermedad, sino es un conjunto de signos y síntomas que puede albergar a varias patologías. ¿Está bien? Entonces, en estos síndromes diarreicos que son muy comunes, tenemos a las gastroenteritis víricas, ¿sí? El Campylobacter y la Salmonella, ¿sí? Son bastante parecidos, pero también depende de cómo se puede llegar a tener esa patología, ¿sí? Los virus, básicamente, lo que hace es, si ingresan al sistema gastrointestinal, van a producir signos y síntomas, no va a haber leucocitos, no va a haber moco ni pus, simplemente nos genera la diarrea. El organismo lo que hace es actuar sobre la eliminación de estos virus y con el pasar de los días se va solo. La verdad que no necesita estudios, no necesita medicamentos, simplemente una dieta equilibrada y la reposición de líquidos para poder curar a la persona, ¿sí? El campylobacteriosis, ¿sí? Es por el hecho de comer pollo en mal estado. No sé si lo habrán escuchado alguna vez, el Campylobacter. Es por el hecho de la ingestión de pollo en mal estado. Lo mismo, esto nos va a producir deposiciones frecuentes, líquidas, que puede haber moco o no, pero lo que sí se tiene en esta, y es fundamental, es que hay fiebre en este tipo de patología. Y se va a tratar con reposición de líquidos vía oral o endovenoso. Y la salmonela, que por ahí es más común, se puede llegar a encontrar también en los noticieros, en la radio, o es muy común, que son los microorganismos que pueden causar salmonelosis y se puede encontrar mucho en los huevos, se puede encontrar en las comidas que se hacen abundantes, vieron, tipo en fiestas o en los hospitales o en los lugares donde concurre mucha gente y se cocina para muchos. Bueno, puede llegar a haber comida que esté mal preparada, ¿sí? Y entonces esto puede llegar a generar una intoxicación alimenticia a muchas personas. Esto es la salmonelosis y la produce la salmonela, que a veces es por ingerir comida en mal estado o alimentos que están mal cocidos, ¿sí? Inclusive también pasa con el hecho de tener comida que esté conservándose a temperatura ambiente, ¿sí? Y eso después si lo comen, lo ingieren, bueno, puede contaminarse de salmonela. ¿Está bien? Estos son los síndromes diarreicos que son bastante comunes, que la verdad que no deberían tener mayor gravedad, ¿sí? Pero que es común y que los pueden llegar a saber que están, ¿sí? Otros que también son muy comunes es por la Escherichia coli, ¿sí? La E. coli, que puede llegar a generar gastroenteritis en infantes y es la diarrea del viajero. Estos son muy comunes porque por el hecho de ingerir comida que se encuentra contaminada. La Escherichia coli es un microorganismo propia de la flora normal gastrointestinal, pero si se ingiere en mucha concentración, puede llegar a afectar, ¿sí? Hago otro paréntesis también porque puede llegar a afectar la Escherichia coli y está muy arraigado también en niños, en infantes, eh, por comer comida que es carne picada, ¿sí? Y afecta a los riñones, ¿está bien? ¿Qué pasa con esto? El sistema inmune de los infantes no está desarrollado del todo y puede llegar a generarle inclusive hasta una insuficiencia renal, ¿sí? Por eso también hay que tener los recaudos suficientes como para saber cuándo hay que dar ciertas comidas, cuándo puede comer ciertas cosas y preservar sobre todo la higiene y el control de estas cosas.
¿sí? La diarrea del viajero está íntimamente ligada, bueno, a las personas que viajan de un lugar a otro y por comer comidas típicas o por tomar agua de la canilla puede llegar a generar, por ser un tipo distinto, ¿no? Por estar, ya sea por los minerales, por los electrolitos, las concentraciones, que para las personas que habitan en esos lugares no pasa nada, pero al ser una persona ajena a ese sector, a ese lugar, puede llegar a generarle diarrea, que también lo puede producir la Escherichia coli. ¿Cómo son este tipo de diarreas? Bueno, son diarreas acuosas que también, la verdad que pasa en una cantidad de días. Lo importante es la reposición líquida, que sobre todo se da por vía oral, al menos que pase a mayores que requiera una rehidratación endovenosa. Pero este tipo de diarreas se da por el hecho de ingerir alimentos, verduras o agua de la canilla, que la persona no se encuentra acostumbrada a consumir eso y le genera este trastorno que es la diarrea. ¿Sí? ¿Vamos bien? Sí. Perfecto. Y otro de los trastornos que puede ocurrir muy a menudo, por eso también hay que preservar y hay que hacer hincapié a no consumir antibióticos por cualquier cosa, sino recetados por el médico, porque puede ocurrir que los antibióticos que se ingieren, que se piensan que es para algo en particular, elimina, ¿sí?, la flora normal. A veces es muy normal que una persona que tenga antibiótico-terapia vaya a tener diarreas por el hecho de estar eliminando la flora normal, pero también puede llegar a ocurrir que una persona se automedique, ¿sí? Entonces puede ocurrir las dos cosas. Lo ideal sería nunca automedicarse y la otra es saber que puede llegar a ocurrir por la ingestión de antibióticos el hecho de que ocurran diarreas. No es por efectos secundarios, sino que genera la eliminación de microorganismos de la flora normal y esto hace que la cándida aumente, ¿sí?, en cantidades, y esto nos genera una diarrea. Lo mismo cesa con el hecho del tiempo o cuando se suspende el antibiótico. Si es muy abundante, siempre es preferible y es muy importante informar al médico. Ustedes están en periodo de proceso de empezar médica 1, que es el área clínica, por ejemplo. Bueno, cualquier situación en pacientes que se encuentran internados, que empieza con deposiciones líquidas, que empieza aumento de la frecuencia en la eliminación, y ustedes tienen que valorar la materia fecal, cómo es, la consistencia, el olor y demás. Entonces, eso deben informarlos a los médicos para dos opciones: o es una diarrea por ingirió algo determinado, o es un efecto del antibiótico, o está teniendo un microorganismo oportunista dentro del hospital, ¿sí? Lo fundamental de esto es que estas cosas pueden llegar a ocurrir, pero nosotros como enfermeros lo que tenemos que hacer es informar. Bien, vamos a empezar también ahora con infecciones del tracto urinario, ¿sí? Las infecciones del tracto urinario son tan comunes como las infecciones del sistema respiratorio. Tanto una como la otra en los adultos sanos se puede llegar a dar, ¿sí? Es mucho más común en las mujeres que en los hombres. Y en infantes es más común en niños, y pasados los 65 años más o menos se equiparan tanto las infecciones urinarias de hombre como de mujer. Podemos apreciar acá el sistema urinario, cómo está compuesto, cómo se compone cada uno de los órganos, ¿sí? Y podemos ver que cada órgano puede llegar a padecer una enfermedad en particular. Lo que sucede también es que los órganos del sistema urinario también se pueden apreciar como órganos del sistema, o las infecciones que se producen pueden llegar a ser
infecciones del tracto urinario alto o bajo, ¿sí? Las infecciones del tracto urinario alto son las del riñón, ¿sí? Y aquellas que afectan a la uretra, a la próstata o a la vejiga son de las vías de las vías del tracto urinario bajo, ¿sí? Si afecta a la uretra, ¿sí? Se llama uretritis, ¿sí? Es algo que inclusive en las enfermedades de transmisión sexual vamos a ver que es bastante común ver distintos tipos de secreciones, ¿sí? ¿Saben cómo se llama las que se producen en la vejiga urinaria? ¿Cómo se llama una infección que se produce en la vía sí, en la vejiga? Por ahí la escucharon alguna vez. Se llama cistitis, ¿sí? Si afecta a la próstata en los hombres, se llama prostatitis, ¿sí? Y en el riñón, ¿saben cómo se llama? ¿No? ¿Nunca escucharon hablar sobre infecciones de riñón? Que son bastante graves en sí también. Se llama pielonefritis, ¿sí? Bueno, el nombre deriva también por la nefrona y por una inflamación de la pelvis renal, ¿sí? Se llama pielonefritis. Otro paréntesis también que tenemos que tener en claro es que las mujeres embarazadas también pueden padecer infecciones urinarias y la gran mayoría de las infecciones de la vía urinaria se puede dar por dos formas. Una, por la vía ascendente, ¿sí? Y la otra por bacteriemia, es decir, se encuentran los microorganismos en la sangre y terminan en los riñones. Fíjense que los riñones tienen un gran caudal de irrigación. Pero lo más común de las infecciones, por eso es fundamental la higiene, la técnica correcta y los cuidados pertinentes, porque la gran mayoría es de forma ascendente, es decir, ingresa por el meato urinario, por la uretra y ascienden. Y lo más grave que puede llegar a ocurrir de las infecciones urinarias es que desemboquen en una pielonefritis, ¿sí? Vamos a ir viendo que podemos llegar a saber que hay distintas formas de obtener muestras de orina, ¿sí? No solamente es por la micción, ¿sí? Que es la más común, es un tipo de procedimiento que se puede llegar a realizar inclusive en los domicilios de la casa de uno, o también personas que estén lúcidas y puedan llegar a comprender cómo es este proceso de una muestra de orina, ¿sí? Para obtener si hay algún tipo de infección urinaria, se denomina el estudio urocultivo, ¿sí? ¿Y qué es lo que quieren sacar de ese urocultivo? Si hay microorganismos o también otra, si hay glóbulos blancos, ¿sí? Es decir, si hay glóbulos blancos se denomina piuria, ¿sí? ¿Habían escuchado piuria alguna vez? No, Yo no. Bueno, se denomina piuria cuando hay mayor a 10 glóbulos blancos por mililitros. Es decir, si hay mayor de 10 leucocitos por mililitro en una orina, empieza a haber piuria, ¿sí? ¿Qué tenemos que hacer en este sentido cuando queremos una muestra de orina de micción limpia? Tanto en hombres como mujeres, lo que tiene que haber es una higiene, ¿sí? De las mujeres, de los labios mayores, los labios menores, pero no ir introduciendo los dedos ni utilizar antisépticos
Lo mismo con el hombre, lo que hay que hacer es retraer el prepucio, agua, jabón y no utilizar antisépticos. Algo que tienen que tener en claro también para poder informárselos a las personas que lo van a realizar es que tienen que hacer, y preferentemente es hacer la primera muestra de orina de la mañana y utilizar el chorro medio. ¿Por qué? Porque puede llegar a haber microorganismos en la uretra, ¿sí? Y puede llegar a pensar que al realizar el estudio van a estar colonizados por un microorganismo y es parte de la flora normal. Por eso es del chorro medio, es decir, la persona orina una cierta cantidad de mililitros, pone, ¿sí? El frasco y retira antes de terminar la última micción, ¿sí? Entonces, de esta forma tienen una muestra de orina de un urocultivo, poder analizar si hay microorganismos o pus o piuria, ¿sí? Otra de las formas que también pueden llegar a ver, y es muy común inclusive en los hospitales, que se coloca una sonda vesical para poder hacer un análisis de urocultivo. Lo que se hace es, bueno, introducir una sonda que puede llegar a ser transitoria, que se denomina Nelaton, o permanentes, que son estas, que son Foley, ¿sí? Esta Foley lo que tiene de característico, si la persona va a quedar con sonda vesical, es que tiene un balón que lo va a hacer que se quede en la vejiga. Entonces toda la orina que se va a ir almacenando en la vejiga va a ir drenando por la sonda vesical a una bolsa colectora. Lo que se hace es colocar la sonda vesical para una muestra, supónganse en este caso es una Foley, es sacar, ¿sí?, este débito, esta orina que está viniendo directamente al frasco, ¿sí? Pero nunca de la bolsa colectora se saca orina para una muestra. ¿Por qué? Porque esta bolsa colectora se encuentra contaminada una vez que empieza a utilizar este circuito de la sonda vesical y la bolsa colectora. Entonces, una de las formas de obtener orina es colocando una sonda para personas que van a tener sonda vesical o que tienen incontinencia o que no entienden la forma de cómo realizar el procedimiento, pero este tipo de procedimiento hay que tener mucho cuidado porque al introducir la sonda nosotros también podemos, si no hacemos con las técnicas correctas, podemos introducir microorganismos y generar una infección urinaria y iatrogénica, es decir, es un tipo de infección que genera el personal de salud. Bueno, terminamos generando una infección, ¿sí? Por eso hay que tener todos los cuidados correspondientes a la hora de colocar una sonda vesical, ¿sí? Utilizar antisépticos, utilizar guantes estériles, los materiales propicios, gasas, utilizar todos los materiales y si llegamos a contaminar algo, descartarlo y volverlo a utilizar. El hecho también, supónganse, pasa mucho que si ustedes en la mujer, en vez de ingresar por el meato urinario, ingresan en vagina, esa sonda vesical ya no sirve, ¿sí? Ya está contaminada con microorganismos de la vagina. Ustedes lo que deberían hacer es descartar esa sonda y volver a intentar introducir en el meato urinario. A veces es bastante complejo y a veces con las técnicas correspondientes se puede llegar a introducir de una sola vez. Pero le reitero, es fundamental mantener siempre la esterilidad de este tipo de procedimiento. Otra de las cosas que pueden llegar a apreciar y a ver, pero es un procedimiento médico, es una punción suprapúbica, ¿sí? La punción suprapúbica lo que hace es directamente punzar la pared vesical y aspirar la orina. Esto lo hace el médico, el enfermero o la enfermera lo que hace es asistir en este tipo de procedimientos. El médico va a hacer una ecografía y
punzar para poder obtener una muestra de orina. Esta muestra no debería tener ningún tipo de microorganismos, ¿sí? No debería tener microorganismos porque ahí sí van a clasificar como si fuese una infección urinaria. Hay algún tipo de infección o piuria, organismos del sistema digestivo, ¿sí? La E. coli es muy común que produzca infecciones del tracto urinario y hay pruebas rápidas, ¿sí? Con tiras que va a diferenciar si hay algún tipo de reacción química con nitratos por la presencia o de leucocitos o de alguna enterobacteria, ¿sí? Entonces, de esa forma, el bioquímico lo que va a poder descartar o no es si hay algún tipo de infección urinaria, ¿sí? Son test rápidos. Lo que se tiene que hacer también es, y es fundamental, que la muestra de orina vaya antes de las 2 horas al laboratorio para analizarlo, porque si no, esto también se coloniza. Y si no, otra cosa que pueden llegar a preservarlo es en una heladera a 4 grados centígrados y ahí puede perdurar entre 24 y 48 horas, ¿sí? Vamos a ir viendo también que hay distintos tipos de muestras de orina. Nosotros podemos llegar a ver que la orina normal, ¿sí? Como podemos ver en la foto, orinas con piuria, ¿sí? Y esto se denomina hematuria, que quiere decir que hay glóbulos rojos que puede llegar a ser por algún tipo de trastorno, lesión o infección del tracto urinario. Entonces, nosotros tenemos que saber analizar la orina de la persona que vamos a estar atendiendo y poder apreciar si debemos informarle al médico si vemos algún tipo de trastorno o algo raro como la consistencia, el color, el olor en este caso la orina, ¿sí? Profe, ¿puedes volver a repetir los nombres? Esta es la orina normal. Acá tenemos piuria y hematuria, ¿sí? Sí, Entonces, gracias, gracias. lo que podemos llegar a apreciar también, inclusive también a veces hacen análisis de sedimentos urinarios y también para la presencia del cultivo, de un urocultivo, si hay bacterias. Si hay bacterias se denomina bacteriuria, ¿sí? Eh, pero bueno, si hay glóbulos blancos, piuria. Si hay bacterias, bacteriuria, ¿sí? Esta en este caso es sangre, o al menos podemos ver, inclusive hay algunas que son sangre bastante más rutilantes, bastante, es como si fuese sangre pura, que puede llegar a ser por un trastorno mecánico, por ahí alguna litiasis renal, es decir, cálculos renales que van lesionando a medida que va saliendo el, el cálculo, ¿sí? Y a veces puede llegar a ser también por razones de infección, ¿sí? Pero bueno, ya tenemos distintos tipos de orina que podemos llegar a apreciar, a ver, con mayor o menor concentración, pero tenemos que saber analizar los colores, la consistencia, el volumen, cuando nosotros estemos atendiendo a personas, ¿sí? Bien, ¿qué podemos llegar a tener? Las infecciones del tracto urinario, no todas nos van a dar cierta cantidad de signos y síntomas. Algunas se denominan infecciones urinarias asintomáticas, ¿sí? Y las otras, eh, puede llegar a ocurrir que una persona esté infectada con un microorganismo en particular, ¿sí? Y
después de una semana de haber transcurrido el tratamiento, lo que sucede es que la persona vuelve a tener, ¿sí? Infección urinaria y es microorganismos, se denomina recaída. La anterior vez una infección urinaria, bueno, la persona recae en esa, de nuevo, infección urinaria. Ahora, si hay otra infección urinaria, ¿sí? Pero es otro microorganismo, entonces se llama reinfección. ¿Está bien? Es fundamental, después de haber hecho un urocultivo, un tratamiento, dejar pasar una semana y volver a hacer otro urocultivo para descartar o no si esa infección urinaria se fue, ¿sí? Por eso es algo bastante común. Pero bueno, como les dije, la gran mayoría de las infecciones urinarias tratan también de una forma ambulatoria y una gran cantidad. Por eso también puede llegar a ocurrir que van a un médico, le pida un análisis de orina y directamente da antibióticos porque es muy común que sea eso, ¿sí? Puede llegar a ser otro también, sí, pero la gran mayoría de las veces es un microorganismo del tracto gastrointestinal, ¿sí? Los virus generalmente no producen algún tipo de trastorno de una infección del tracto urinario y para ocurrir que hay varios microorganismos generando una infección, pero lo más común es que si hay muchos microorganismos distintos, es que la muestra se encuentra contaminada, ¿sí? Por eso es muy importante tener los recaudos de cómo tomar la muestra porque es muy fácil de poder contaminarla, ¿sí? Y reitero nuevamente, cuando coloquen sondas vesicales, cuando realicen algún procedimiento que sea estéril, siempre tienen que tener a conciencia que pueden llegar a lesionar al organismo a un lugar donde no debería estar, ¿sí? Entonces generarle una infección que puede llegar a ser diseminada, que puede llegar a ser una sepsis, una bacteriemia y complicarle muchísimo más la infección cuando lo que quisimos hacer nosotros es que la persona se cure de su enfermedad, ¿sí? ¿Cómo podemos ver la sintomatología? Si hay, como les dije, infecciones del tracto urinario que son asintomáticas, bueno, está la patología, pero no tenemos signos y síntomas. Pero si hay infecciones sintomáticas, lo que podemos llegar a tener en una cistitis, ¿sí? En la vejiga, alguna infección, lo que vamos a ver es dificultades para orinar. ¿Saben cómo se llama eso? Dificultades para orinar, dolor al orinar, ¿saben? No, No. Bueno, se no. denomina disuria, ¿sí? La dificultad para orinar o el dolor al orinar, por ejemplo. Eso se denomina disuria. Polaquiuria es cuando las micciones, ¿sí? Con unas ganas imperiosas de querer orinar, pero la cantidad de orina que hacen es muy poquita. Entonces son varias veces frecuentes, pero orina de un volumen muy poco volumen, ¿sí? Entonces son ganas imperiosas de orinar y el volumen es escaso, ¿sí? También puede llegar a haber dolor, ¿sí? Suprapúbico y pueden llegar a tener, si es un poco más compleja, hematuria, pero también se puede llegar a ver leve o un poco más grave. Y la pielonefritis, ¿sí? Que como habíamos dicho es una infección del riñón, nos va a generar dolor lumbar, ¿sí? Como si fuese dolor de la espalda. Podemos llegar a tener piuria, ¿sí? Y fiebre.
En este caso, es fundamental y sí o sí, porque puede llegar a complicar inclusive al tejido renal, y es fundamental el inicio rápido del tratamiento de las personas que padecen de pielonefritis, ¿sí? Porque el riesgo de la bacteriemia, de la sepsis, es inminente, ¿sí? Es fundamental el tratamiento rápido. Y en los niños, ¿sí? Son signos y síntomas muy inespecíficos, porque inclusive puede llegar a tener una cistitis o una pielonefritis, y los signos y síntomas pueden llegar a ser desde náuseas, vómitos, dolores abdominales, como si fuese algo gastrointestinal, y están padeciendo un trastorno del tracto urinario, ¿sí? Bien, ¿cómo va a ser el tratamiento? Bueno, el tratamiento es, o si es una cistitis, puede llegar a ser una sola dosis o varios días, pero la gran mayoría de los tratamientos son ambulatorios. Algún comprimido por vía oral de una semana aproximadamente, y con eso es suficiente, ¿sí? La pielonefritis, en cambio, puede llegar a requerir hasta internación hospitalaria, ¿sí? Y también puede llegar a tener 2 semanas de antibióticos, ¿sí? Es bastante complejo y puede llegar a tener sus repercusiones. En el embarazo, que no se puede administrar cualquier medicamento porque puede llegar a afectar al feto, entonces se suele dar antibióticos que no tengan tanta toxicidad, ¿sí? Como la amoxicilina. Entonces, es muy importante, por eso también está arreglado, que las personas embarazadas, eh, que es muy grave una infección urinaria en el último trimestre, porque puede llegar a generarle parto prematuro, ¿sí? Y también puede llegar a generarle bajo peso el hecho de tener una pielonefritis. Por eso se hacen análisis de orina a las embarazadas, y si llega a salir piuria o bacteriuria en el urocultivo, lo que se hace es tratarlo inmediatamente, ¿sí? Eh, a veces también podemos llegar a ver que hay infecciones, fiebres, por ejemplo, de pacientes que se encuentran internados y tienen catéteres, sondas vesicales, y se puede llegar a apreciar que retirando estos dispositivos puede llegar a cesar la fiebre y la infección. Eh, lo importante de esto siempre es preservar que cualquier tipo de actividad que nosotros vamos a realizar, mantengamos la esterilidad de todo, porque podemos llegar a ingresar, como les dije, al tracto urinario, ¿sí? Y esto desembocar en una sepsis generalizada, ¿sí? ¿Vamos bien? Sí. Sí, profe. Bien. Bueno, lo que vamos a ver ahora son las enfermedades de transmisión sexual, ¿sí? Que son enfermedades por contacto sexual, ¿sí? Son microorganismos que no sobreviven fuera del huésped, ¿sí? Por ejemplo, los virus o la Neisseria gonorrea, que produce gonorrea, ¿sí? Y como les dije, fíjense que la gonorrea, ¿sí? O decir, la uretritis, que es una infección de la uretra, puede ser gonocóxica o no gonocóxica. Y esto nos va a producir, lo que podemos llegar a apreciar es un exudado uretral, ¿sí? ¿Qué es lo que nos va a generar esto? Bueno, es lo que podemos llegar a apreciar en la foto, ¿sí? Este exudado es, el, es un producto que es pus, básicamente es pus, ¿sí? Y se aprecia mucho más
en la gonorrea, ¿sí? ¿Quiénes son las personas que son más propensas a este tipo de enfermedades? Bueno, son lo primero y principal, las parejas de las personas que se encuentran enfermas, ¿sí? Y puede llegar a generar las enfermedades de transmisión sexual lesiones, ya sea en la faringe, en el recto y en otras localizaciones también que se puede diseminar, ¿sí? La secreción uretral de la gonorrea, como es en este caso, es mucho más abundante, ¿sí? En cambio, la de la clamidia es un poco más, o puede llegar a estar ausente, pero es como más fluida. Por eso es fundamental también cuando nosotros estemos analizando o viendo a las personas que si tiene algún tipo de secreciones o también durante la entrevista, si hay algún tipo de enfermeros que trabajen en el área de salas de internación, salitas de primeros auxilios o con la comunidad, porque esto nos puede llegar a generar mayor conocimiento de la persona, ¿sí? Este tipo de, de uretritis, es decir, del exudado, es mucho más evidente en los hombres que en las mujeres, que también puede llegar a ocurrir y está, más que nada en la gonorrea. Y lo que más podemos llegar a ver por ahí en la mujer es una secreción vaginal de una forma más amarillenta o tirando a verde, ¿sí? Y eso se denomina leucorrea, ¿sí? La leucorrea es cuando hay una secreción vaginal abundante de un color verdoso, amarillento, y es propio también de una uretritis, ¿sí? La polaquiuria, que también va a tener la persona, disuria, que es la dificultad para orinar, ¿sí? Y picazón, irritación de la uretra, ¿sí? Así que es muy importante poder apreciar y ver cómo se encuentra la zona y si hay algún signo o síntoma característico, poder informarlo para poder usar un tratamiento óptimo, ¿sí? ¿Qué sucede con la gonorrea también? Es importante tratarla porque durante el parto puede llegar a generarle al recién nacido una conjuntivitis, ¿sí? Puede llegar a generarle una ceguera. Entonces, también por profilaxis se suele dar algún tipo de colirio a los recién nacidos y, y para prevenirlos de estas situaciones. Pero es muy importante conocer cómo es la persona y si tiene algún tipo de trastornos, como en este caso la gonorrea. El tratamiento de esto es por antibióticos, ¿sí? Se da penicilina. ¿Está bien? Bien, ¿qué es la vulvovaginitis? Bueno, es un tipo de secreción vaginal y lo que va a tener acá es aumento de la secreción vaginal, ¿sí? Va a tener leucorrea y prurito, ¿sí? Entonces, este flujo vaginal que se produce por las bacterias, por las secreciones vaginales, va a ser de una forma como si fuese blanquecina, que también puede llegar a generarle, ¿saben lo que es el prurito? No, Como unos sarpullidos en la piel. El prurito es como picazón, ¿sí? Es picazón, ¿sí? Y entonces, esto es muy importante porque son causas muy comunes de consultas ginecológicas. La más comunes que más vamos a ver de esta vulvovaginitis es la tricomoniasis, la candidiasis y la vaginosis, ¿sí?
Bien, la vaginitis por tricomoniasis, que es, como les dije, la leucorrea, que puede llegar a ocurrirle a las personas, picazón, o sea, mantienen todo lo mismo, lo único que va a diferenciarse también es cuál es el microorganismo causal por contacto sexual, ¿sí? Al final, como les dije, una leucorrea verdosa, amarillenta, va a tener prurito, ¿sí? Que es una picazón, ¿sí? Va a tener escozor, que es como, ¿saben lo que es escozor? Cuando arde, Sí, exactamente, sí, es arde. Es cuando un lugar del cuerpo es como un ardor, ¿sí? Es una sensación. Eh, puede llegar también a transmitirse a los hombres y el tratamiento es por metronidazol. A veces en el hombre puede llegar a ser asintomática, pero el tratamiento es un antiparasitario que es el metronidazol, ¿sí? Esto es que lo tiene que tomar tanto la pareja de la persona, porque si no se puede llegar a volver a reinfectarse, ¿sí? Entonces es fundamental que si tiene que tomarlo la persona que se encuentra diagnosticada, que ya está con los signos y síntomas, y si tiene parejas, bueno, también tiene que tener un tratamiento para no seguir reinfectándose, ¿sí? Bien, otra vaginosis es la candidiasis, que es ahora un poquito por ahí más común, se puede llegar a inclusive a haber escuchado por la tele, la radio, o hay distintas campañas en sí, que es algo bastante común y es una consulta ginecológica bastante común, que es el hongo de la candidiasis, ¿sí? En sí es parte de la microbiota normal, pero puede aumentar, ¿sí? La población de microorganismos por el hecho de consumir o de tomar medicamentos o algún antibiótico que elimina parte de la flora normal. También durante el proceso del embarazo puede llegar a ocurrir aumento de estas concentraciones de la cándida y generar aumento de la población. Eh, Básicamente el diagnóstico se da por la observación de la cándida, así como pueden apreciar en la figura. Y el tratamiento puede llegar a ser tópico o que son preparados de ketoconazol o de fluconazol, ¿sí? Que son antifúngicos. Antifúngicos son para eliminar los hongos, ¿sí? Y la vaginosis bacteriana en sí, que también es un microorganismo propio de la flora normal, ¿sí? No vamos a poder apreciarla como secreción vaginal con olor desagradable, ¿sí? El tratamiento es el metronidazol y en este caso, si se llega a diagnosticar por Gardnerella vaginalis, no es necesario que sea el tratamiento de la pareja porque solamente es propio de esta persona, ¿sí? Es como si fuese un microorganismo de la flora normal que por alguna causa en particular, ya sea una disminución del sistema inmune, se produjo un aumento de la población y generó una vaginosis, ¿sí? Por eso es más que nada como si fuese propio de una infección de la persona en sí que la está padeciendo. Bueno, y en embarazadas puede generar parto prematuro. ¿Está bien? Entonces, son distintos tipos de cuestiones muy comunes que van a analizar o de consultas reiteradas al ginecólogo por la vaginosis o por la vulvovaginitis, que son estas tres. ¿Sí? Bien, otra de las infecciones que vamos a ver de las infecciones por transmisión sexuales es la sífilis,
¿sí? Que es una espiroqueta, ¿sí? Por ahí lo escucharon hablar al Treponema pallidum, que es por contacto directo, es decir, la persona que se encuentre con sífilis va a transmitírsela a otra persona por contacto directo, por transmisión sexual, ¿sí? Aparecen aproximadamente a las 3 semanas del contacto sexual con la persona que está infectada. Es muy importante también saber que esta enfermedad puede llevar a pasar la pared placentaria e infectar al feto, ¿sí? Fíjense, las imágenes es fundamental que sepan cómo poder diagnosticarlo. Hay 3 etapas de la sífilis, ¿sí? La sífilis primaria se puede visualizar con un tipo de lesión, pero o como si fuese una úlcera, ¿sí? En, eh, en los genitales, puede llegar a estar también en los labios, en la boca, y lo que sucede es poder diagnosticarlo con esta úlcera que no genera dolor, que se denomina chancro, ¿sí? También puede llegar a apreciarse adenopatías, ¿sí? ¿Te acuerdan lo que es la adenopatía? Que habíamos hablado la vez pasada, una adenopatía, ¿no? Es la inflamación de los ganglios linfáticos, ¿se acuerdan? Son términos que vamos usando igual, pero puede llegar a ocurrirle, y es muy común que ocurra en los pacientes que tienen sífilis, ¿sí? Eh, este chancro, como aparece a las pocas semanas, también se cura solo, puede llegar a dejar una cicatriz y, y pasar después a una etapa secundaria, ¿sí? El diagnóstico se da por la visualización, o también se puede llegar a hacer un exudado, o también otro de los estudios que es muy común que se hacen es el BDRL, que es que se analiza si hay presencia de anticuerpos para si hay anticuerpos por la situación de que se encuentre el treponema pálido en el organismo, ¿sí? Y en este caso también el tratamiento es la penicilina, ¿sí? Dosis que no son iguales que las anteriores, pero es una dosis mucho más alta, ¿sí? También podemos ver como segunda etapa, o podemos ver a la sífilis secundaria, que comienza después del mes o de los 2 meses de pasar el chancro, ¿sí? Una vez que se cura el chancro, pasan 2 semanas aproximadamente, podemos llegar a apreciar la sífilis secundaria, ¿sí? ¿Qué podemos observar en las personas que tengan sífilis secundaria? Bueno, linfadenopatías, que son lesiones cutáneas, como pueden ver en las fotos, que son como erupciones de la piel, ¿sí? Y de a esto se le pasa después un periodo de latencia que ocurre, que puede llegar a ser que la enfermedad quede latente en el cuerpo de la persona o pase a la sífilis terciaria, ¿sí? Pero es muy importante tener en cuenta que en estas etapas también podemos llegar a estar pudiendo administrar la penicilina para tratar a la persona, ¿sí? Por eso es muy importante el control, el uso de preservativos como mecanismo de barrera de prevenir las infecciones y ayudar y tratar a las comunidades para que este tipo de infecciones que posiblemente se pueden dar muy a menudo pueda llegar a disminuirse, ¿sí? Y la sífilis terciaria ya es un periodo no infeccioso, ¿sí?
pero puede llegar a avanzar bastante lento y afectar a los órganos. Puede llegar a ser benigna o gomatosa, se le denomina cuando ya empieza a notarse este tipo de situaciones como si fuesen lesiones, como si fuesen comatosos, no sé cómo decirlo de una forma, encima no está la foto, pero hay lesiones en los órganos, puede llegar a ser lesiones neurológicas y lesiones cardiovasculares, ¿sí? Entonces, la sífilis es una infección de transmisión sexual que puede afectar a la persona, que si está embarazada puede afectar al feto, tiene un tratamiento específico en particular, da ciertos signos y síntomas, como si fuese el chancro, como también las erupciones de la piel, y va afectando a medida que va avanzando, ya perdura en la persona y queda latente o puede llegar a proseguir para generar unas lesiones constantes en el organismo, ¿sí? Bien, otras de las enfermedades de transmisión sexual que podemos ver que son muy comunes es el herpes genital, ¿sí? Esto también genera como si fuesen ulceraciones, ¿sí? Y puede llegar a estar causado por el virus del herpes, que así se denomina, puede ser tipo 1 o tipo 2. Este tipo de enfermedad nos genera fiebre, dolor de cabeza, dolor muscular, ¿sí? Prurito, disuria, secreciones vaginales también olorosos o de un color característico más verdoso y puede llegar a evolucionar a pústulas o a úlceras que en este caso sí son dolorosas y eritema, que es una coloración rojiza, ¿sí? Es como si fuesen moretones, digamos, y perdura en la persona. Lo que hace en este caso con el herpes, básicamente es administrar antivirales, ¿sí? Como el acinetobacter, que es uno de los antivirales más común que se administra, puede llegar a ser por vía oral inclusive, y el diagnóstico es por la observación de lesiones, ¿sí? O sea, las vesículas estas o la piel cómo se encuentra con este tipo de ulceraciones, pueden llegar a diagnosticarse y administrar directamente antivirales, ¿sí? Y el HIV, virus de la inmunodeficiencia humana, ¿sí? Que también es una enfermedad de transmisión sexual producida por un virus que se llama ARN retroviridae, ¿sí? Que lo que va a afectar va a ser a los linfocitos T. Es un ARN envuelto. La gran mayoría de la carga viral se va a encontrar en la sangre y en las secreciones genitales, ¿sí? Puede llegar a ser un tipo de transmisión por vía parenteral, ¿sí? Es decir, por la sangre, de transmisión sexual, y también puede llegar a ser una transmisión o contagio de la madre al hijo, ¿sí? Materno-fetal sería. Lo primero y principal que se ve como signos y síntomas es como si fuese un síndrome gripal. Luego permanece de una forma como asintomático por un par de meses hasta años, que es un periodo de latencia, ¿sí? Este virus lo que hace es afectar al sistema inmune, afectar a los linfocitos T, y lo que va a disminuir va a ser toda la actividad de la inmunidad de la persona y producir distintos tipos de trastornos que ahora vamos a ver, que están muy relacionados íntimamente a que puede llegar a afectarle cualquier tipo de microorganismo, ya sea con baja o alta virulencia, ¿sí? Entonces, cualquier tipo de microorganismo podría llegar a generarle una enfermedad.
Se denomina también una fase sintomática precoz, cuando empieza con ciertas cantidades de signos y síntomas que no son propios, pero es como si fuesen un signo, una fase gripal, ¿sí? Febrícula, diarreas, son cosas como bastante inespecíficas. Y después ocurre el periodo de si hay síndrome de la inmunodeficiencia adquirida, que es un diagnóstico de laboratorio, ¿sí? La gran mayoría de los derivados de las enfermedades oportunistas que los pueden llegar a afectar, como el herpes, neumonía, tuberculosis, candidiasis, ¿sí? Puede llegar a ser mayor el riesgo por tener una disminución de la actividad del sistema inmune. Las personas que también se encuentran con mayor riesgo de presentar este tipo de patologías, como dijimos, es personas que comparten agujas, ¿sí? Por transmisión de sangre o transfusiones sanguíneas también, relaciones sexuales por ahí promiscuas, sin cuidado, puede llegar a también aumentar este tipo de exposición. Y personas que se encuentran desde ya en contacto con hemoderivados, ¿sí? ¿Qué puedo decirle también con el hecho de que tenemos que tener en cuenta el personal de salud también cuando estemos trabajando? Fundamentalmente es la intimidad de la persona, no es la divulgación de todo lo que es los datos, toda la información del individuo es sumamente guardada, y nosotros tenemos que tener el mayor respeto con todas las personas, claro está, y el cuidado que nosotros tenemos que tener es el mismo cuidado que tenemos que tener con todas las personas que vamos a estar tratando en un hospital. Inclusive la forma de contagio por el hecho de pincharse ustedes mismos, supónganse si administran un anticoagulante o algo endovenoso, ¿sí? Y con esa misma aguja se pinchan, el riesgo de poder contener HIV, ¿sí? Es menor al 1%, ¿sí? No es tan fácil de contagiarse, puede ocurrir, lógico, puede haber riesgos, pero les repito, todos los cuidados que tienen que tener como con todas las personas por igual. El riesgo de contraer HIV por pincharse es menos del 1%, ¿sí? No pueden contagiarse también por tocar materiales, ¿se acuerdan cómo se denominan los objetos inertes y eso? Que transmiten también microorganismos y demás. Objetos inanimados. Bueno, se llaman fomites, ¿sí? Por estos fomites, por objetos inanimados, por contacto, por saliva, lágrimas, ¿sí? O si lo pica un mosquito y lo pican ustedes, no existe eso, ¿sí? No hay forma de contagio de esa forma. Y lo que ya les digo, lo que sí sirve mucho el hecho de la educación, el hecho de saber que es una enfermedad que no tiene cura, sí tiene tratamientos, y el hecho de toda la medicación que tiene que tomar, antirretrovirales y toda la serie de medicamentos que toman, tienen que tomarlo en el horario específico, informarse sobre la medicación y tratar a las personas por todo por igual desde ya. Bueno, es muy común y saber que el diagnóstico se realiza por una técnica que es ELISA o el Western Blot, ¿sí? Más que nada a modo informativo este tipo de diagnóstico, y el fármaco que se utiliza son muchos, ¿sí? Por eso se denomina politerapia, ¿está bien?
Algo muy evidente que se ve en los pacientes que tienen HIV que va avanzando, ¿sí? Se denominan sarcoma de Kaposi. Estas son, como pueden apreciar en las figuras, son manchas de color morado, rojizo, no sé si la escucharon hablar alguna vez, o pudieron apreciar si van a ir al hospital, ver y demás. Son como tumores en la piel, ¿sí? Pueden ocurrir en los órganos, en la boca, en todo el cuerpo. Y esto es causado por un microorganismo que el sistema inmune no lo puede controlar. Es decir, es un microorganismo que no genera enfermedades, pero por la situación determinada que se encuentra la persona con el sistema inmune muy deprimido, genera este tipo de lesiones, ¿sí? Son como tumores malignos generados por el virus del herpes, ¿sí? Es uno especial, no es el mismo que habíamos visto en el herpes 1 o 2, pero es muy evidente a veces en pacientes que tienen HIV que puedan apreciar el sarcoma de Kaposi, ¿sí? Y fundamentalmente para evitar la transmisión es no reutilizar agujas, no usar agujas que ya hayan sido utilizadas o, por ejemplo, si desconfían de algún tipo de material desde ya trabajando en el hospital, que ya se encuentra abierto o mojado o que les resulte extraño, eso se descarta, ¿sí? Materiales cortopunzantes no deberían estar compartiéndolo. Y lo mismo, no reencapuchar agujas que se hayan utilizado con pacientes. Eso aumenta muchísimo más el riesgo de ustedes de estar pinchándose, ¿sí? Ustedes o cualquiera del personal de salud desde ya. Entonces, al preparar medicación es muy común reencapuchar, pero una vez que ustedes saben lo que es reencapuchar, ¿no? Sí. Ah, bien. Al preparar medicación sí reencapuchan cosas, porque esas agujas no las usaron, y si se pinchan con agujas que están preparando algo, son ustedes mismos, es decir, el riesgo de contagiarse de algo no existe. Eso se descarta en el descartador. Pero una vez que ya pinchan a alguien, ¿sí? Que punzan a alguien, ustedes no deberían encapuchar eso. Disminuye muchísimo el riesgo si ustedes tienen un descartador donde tirar todos los materiales cortopunzantes. Y otro paréntesis, los materiales cortopunzantes van en descartadores, no van al tacho de basura, ¿sí? Y también papel, botellas o cualquier tipo de vidrio o algo que no sea cortopunzante, no va al descartador, ¿sí? Guarden como cada uno de esos recaudos para disminuir cualquier tipo de lesiones, ¿sí? De qué forma también podemos evitar la transmisión de este tipo de infecciones? Bueno, sí, a través de el método del uso de preservativo, ¿sí? Materno-infantil es tratar siempre a la madre antes del parto para que no ocurra que esta persona, ¿sí? Que el recién nacido no padezca este tipo de patologías, ¿sí? Por ejemplo, las personas que tienen HIV le hacen cesárea, ¿sí? Para no pasar por el canal del parto, ¿sí? Y de accidentes, siempre, como les dije, tratar de exponerse lo menos posible con sangre, utilizar guantes, utilizar todos los materiales correspondientes para no salpicarse sus mucosas, ni estar en contacto lo menos posible, pero es muy normal estar en contacto con materia fecal, sangre, hemoderivados, secreciones, y siempre tenemos que cuidarnos nosotros primero para poder atender al otro, ¿sí? Más que nada es fundamental. Y si se llegan a pinchar, no se lo guarden, ¿no? Para ustedes, por más que sean nuevos en el trabajo o en algún lugar determinado, informen si están trabajando
en un hospital a la RT, ¿sí? Para que este mecanismo, este sistema esté advertido y ustedes puedan estar controlados para ver y disminuir el riesgo de algún tipo de enfermedad infectocontagiosa, ¿sí? Más que nada es ese tipo de recaudo. ¿Alguna duda? Cuando uno se llegara a pinchar, nos hacen el control y más o menos durante 6 meses nos tienen que ir haciendo laboratorio y todas esas cosas, ¿no? Por el caso de que nos llegamos a contagiar. ¿Es así Bien, o no? bien. No es solamente, saco esto, no es solamente tomar análisis de sangre o una sola vez, son varias, inclusive a veces es una vez por semana, después son cada 3 meses, 6 meses, si uno controla el año, son bastante seguidos en sí los controles, inclusive también le dan antirretrovirales, así que no es solamente sacarse sangre, ¿sí? Tienen que tomar algunos comprimidos, estar analizándolos, vienen hasta su trabajo, al menos por experiencia que he visto en los distintos hospitales, ¿no? Esto es como un seguimiento que les hacen. ¿Alguna duda de algo? No, profe. Bueno, estos fueron los temas que vimos en lo que es la clase de hoy. Con respecto a la bibliografía está todo allí. No se preocupen con respecto a eso. Lean, interiorícense. A los que no les dije lo del examen o no pudieron estar, eh, vamos a hacer el examen a las 3:30 de la tarde. Igual de todas formas lo vamos a subir a la información al Classroom. Y otra cosa, la clase lo vamos a subir, ¿sí? La vamos a subir y también el audio. Así pueden, si quieren volverla a escuchar, eh, estar al tanto de esto. Bueno, gente, muchas gracias por su atención. Nos vemos la que viene. Hola, profe. Adiós, Hasta gracias. luego.